En esta ocasión vamos a hablar sobre las diferentes formas que tenemos para generar secuencias o series numéricas o de fechas utilizando Excel. Regularmente utilizamos el mecanismo de ingresar los dos primeros elementos de la serie, luego los seleccionamos y luego arrastramos para generar la serie. Lo podemos hacer tanto para generar números impares, ingresando de igual manera los dos primeros elementos y luego arrastramos. También lo podemos hacer para generar secuencias de números pares. Entonces lo seleccionamos y de esta manera obtenemos la serie. Si utilizamos fechas, podríamos ingresar la primera fecha. Luego la seleccionamos y la arrastramos. Otra forma podría ser ingresar el primer elemento y luego crear una fórmula. Por ejemplo, que sea ese primer elemento incrementado en 2. Y luego ya arrastraríamos hasta donde queramos generar la serie. Otra forma que nos ofrece Excel es ingresar el primer elemento y luego en la cinta de inicio, botón rellenar, tenemos la opción series. Entonces aquí tenemos un cuadro de diálogo en el cual podemos elegir entre filas y columnas. Tenemos diferentes opciones para generar la serie y para el caso de las fechas tenemos las unidades de tiempo que queramos generar. Para este caso vamos, por ejemplo, a generar con incrementos de 2 y vamos a ingresar 100 registros. Vamos a generarlo en diferentes filas. Entonces aquí tenemos el conjunto de elementos de esa serie. Estos son algunos de los mecanismos que nos ofrece Excel, pero que tienen algunas limitantes. Por ejemplo, si por error ingreso un valor al interior de la serie se rompe y pues la verdad puede que no me entere de esa situación, lo cual generaría algunos inconvenientes. Esto me ocurre con todos los valores que tengo allí generados. Otro aspecto, las series generadas de esta manera no son dinámicas, por lo tanto no realizan un proceso de actualización inmediata o instantáneo. También hay un grave problema y es que si necesito generar series muy largas, pues el proceso de arrastrar tendría que ser bastante largo y es incómodo. Para solventar esto, Excel nos ofrece la función secuencia. Esta función tiene 4 parámetros. El primero es el número de filas, es obligatorio. Luego tenemos el parámetro columnas, que es opcional. Es si en alguna ocasión necesito o quiero generar la serie entre filas y columnas, pues me permite informarle a la función cuántas columnas requiero. Luego tenemos el parámetro inicio, que nos indica el punto de partida para generar la serie. Y por último, el argumento paso, que no es más que el incremento que va a tener cada uno de los elementos de la serie. Si solo quiero generar los 10 primeros números naturales, es decir, que inicie en 1 con incremento de 1, simplemente ingreso el número de filas. Aquí ya tengo generada mi serie basada en números naturales iniciado en 1 con incrementos de 1. Aspectos a tener en cuenta cuando estoy al interior de la serie o secuencia. Se, se resalta el contorno de la serie.
Esto me indica que aquí tenemos una matriz. Por lo tanto, si me ubico en el sitio donde tengo la función, oprimo F2 para edición y luego F9, puedo obtener los elementos de la matriz o de la serie que he generado. Otro factor importante, si observamos en el punto donde he ingresado la función, tengo los elementos y la función como tal. Pero en los demás elementos, si doy F2, si oprimo F2, no aparece nada. Entonces son aspectos importantes a tener en cuenta. Si por alguna razón ingreso en medio de la función, perdón, en medio de la serie, algún elemento que no corresponde, se me genera un error de desbordamiento. Pero si suprimo ese valor, la serie se restablece. Entonces son aspectos importantes a tener en cuenta. Mediante el uso de la función secuencia, puedo generar series de diferentes formas. Por ejemplo, 10 filas, 10 columnas y separadores coma, por lo tanto debo corregirlo. 10 filas, 10 columnas que inicie en 2 y que su incremento sea de 2 en 2. Entonces aquí tengo una serie repartida entre 10 filas por 10 columnas. Esto me está generando una matriz. Por lo tanto, con esto puedo saber que la función secuencia hace parte de las funciones matriciales de Excel. Si edito F2 y luego F9, obtengo los elementos que hacen parte de esta matriz. Puedo generar un conjunto de fechas. Por ejemplo, voy a tomar como base el día 1 del mes 1 del año 2019. Entonces, la función secuencia, digamos que vamos a generar 31 filas para los 31 días del mes de enero, una sola columna que inicie en esta fecha y que vaya de uno en uno. Aquí tenemos entonces los días del mes de enero del año 2019. Recordemos que Excel maneja las fechas como elementos numéricos. Por lo tanto, debemos formatearlo para obtener de esta manera todas las fechas que necesitamos. Entonces, si yo modifico esta fecha, por ejemplo, 01/05 del año 2022, automáticamente se actualiza mi serie. Por lo tanto, esta función nos permite generar secuencias de forma dinámica. A continuación, vamos a realizar o obtener un calendario basado en una fecha. Por ejemplo, enero 2022. Cuando yo ingreso la fecha, Excel me genera una fecha allí correspondiente al día 1 del mes 1 del año 2022. Entonces vamos a generar un calendario, es decir, 4 o 5 semanas, que es lo que regularmente tiene un mes, y los 7 días de la semana. Entonces vamos a utilizar la función secuencia. Entonces necesitamos 5 filas y necesitamos 7 columnas para los 7 días de la semana. Va a iniciar con esta fecha y va a ir con incremento de 1 en 1. Vamos a darle formato de fecha. Y aquí tenemos los días del mes de enero.
se nos han colado, por decirlo de una manera, unas fechas del mes siguiente. Esto debemos corregirlo y para ello vamos a utilizar la función si. Entonces, ubiquémonos donde tenemos la función y utilizamos la función si. Entonces le vamos a decir que si el mes de esta secuencia es igual al mes de la fecha base, entonces si es verdadero, que nos genere la secuencia, es decir, que podemos copiar este contenido y lo pegamos aquí. Y en caso de que no corresponda al mismo mes, pues simplemente que imprima espacio. Efectivamente ya nos queda solucionado el problema. Por lo tanto, si yo modifico aquí febrero 2022, obtengo los días del mes de febrero del año 2022. Ya tenemos generados los días correspondientes a un mes de un año determinado. Vamos entonces a generar el nombre de cada día para poder identificar cada semana. Pues para ello vamos a utilizar la función texto, pero vamos a generar primero una secuencia. Esa secuencia va a tener una fila, 7 columnas, es decir, vamos a obtener allí los 7 días de la semana. El valor de inicio va a ser esta fecha y va a ir con incrementos de 1 en 1. Pero ahora le vamos a pasar el argumento del formato a la función texto para que nos obtenga el nombre completo de cada día. Para ello utilizamos la letra D 4 veces. Cerramos con comillas, cerramos la función texto y damos enter. Entonces aquí ya hemos generado los días de la semana. Tenemos aquí ya diseñado nuestro calendario que nos permite visualizar mejor el contenido y de esta manera tenemos un calendario dinámico. Si yo aquí cambio a diciembre 2022, automáticamente se actualiza y nos muestra de forma correcta el contenido de nuestro calendario.